Hola, hola, buenas tardes a todos. El Todopoderoso les guarde, les bendiga, esté con ustedes siempre. Que continúe el Todopoderoso manifestándose en las vidas de cada uno de nosotros, que nos acompañe, nos guíe y nos bendiga. Muchas gracias a todos los que se han suscrito al canal, muchas gracias a todos los que han compartido estos temas, a las más de 24,000 personas que han visto estos videos. Por favor, que no falte ninguno de ustedes, que todos se suscriban al canal. Suscríbanse, por favor, dejen sus me gusta, dejen comentarios, activen notificaciones, compartan con otras personas. Esto es muy importante para ayudarnos a crecer. El Todopoderoso nos ha estado guiando y hemos estado analizando cada uno de los significados de cada uno de sus mandamientos. Ya estudiamos el segundo mandamiento y vimos lo infinito y lo inmenso que es el Creador y cómo es imposible que el ser humano, por medio de imágenes y conceptos propios, pueda representarlo. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es el honor del nombre del Creador y cómo se relaciona con dos temas muy importantes que hay en la Escritura. Uno de ellos es la levadura y la necesidad de eliminar la levadura de nuestras vidas, y el otro es el testimonio. El mandamiento número 3, registrado en Shemot 20, nos dice lo siguiente: no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, no hagas juramentos falsos en nombre de Yahweh tu Elohim, porque Yahweh tu Elohim no dará por inocente a quien tome su nombre en vano. Hay algo muy importante que nosotros debemos entender aquí, y es que se tocan aquí varios puntos importantísimos. Uno, el nombre del Creador como tal, y en segundo, su honor y el uso de forma vana de ese nombre. Hay muchos que entienden este mandamiento como que está prohibido absolutamente, y no es correcto pronunciar el nombre del Todopoderoso, y que de hecho que nadie lo conoce y que nadie sabe cuál es su pronunciación. Vamos a analizar algunas cosas respecto de ello. Uno, el Creador dice que está prohibido hacer juramentos falsos en su nombre. Cuando nosotros empeñamos nuestra palabra y hacemos una promesa, por lo general se utilizan testigos cuando nosotros tenemos un compromiso. Dice la misma Torá: en boca de 2 o 3 testigos sea hallado válido toda palabra empeñada, todo compromiso. El asunto es lo siguiente: el nombre de una persona no solamente es el conjunto de letras con el cual se conforma, por ejemplo, el nombre Juan o Johanán. No es solamente la palabra que se pronuncia, Johanán. El nombre, de acuerdo al pensamiento hebreo, de acuerdo al pensamiento de la escritura, va mucho más allá de las letras o el conjunto de letras y vocales que se unen para dar nombre a una persona en el sentido metafórico de esto. Por ejemplo, David es mucho más que simplemente la unión de la D, la A, la V, la I y la D. No, es mucho más que eso. El nombre David, por ejemplo, significa el amado de Yahweh, el amado del cielo. O el nombre Joseph, que significa Elohim me hizo fructífero, Elohim añada. Entonces, hay un detalle aquí.
El nombre del Creador es la esencia misma de su ser, es lo que es Él, es el conjunto de sus acciones, sus principios, sus intenciones, sus planes, sus propósitos, sus pensamientos, su naturaleza. Es la esencia misma de lo que es Él. Su nombre es su honor. Cuando nosotros decimos no es correcto jugar con el honor de una persona, eso quiere decir no es correcto difamar el nombre de esa persona, quien quiera que sea. El mandamiento me dice no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no dará por inocente o no reconocerá como inocente Yahweh a quien tome su nombre en vano. ¿Cómo nosotros podemos tomar el nombre de Yahweh en vano? Cuando nosotros decimos que somos hijos del Altísimo, que nosotros adoramos al Altísimo, que le servimos al Todopoderoso, que andamos de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a sus mandamientos, cuando tú y yo afirmamos ser representantes del Todopoderoso, ser la luz de este mundo, como dice el libro de Romanos, tú que te consideras guía de los ciegos, tú que te consideras maestro de los que no saben, el consejero de los que están buscando la guía, tú que enseñas a otro y no te enseñas a ti mismo, tú que enseñas que no se debe robar y robas, tú que dices que no se debe cometer adulterio y adulteras, tú que dices que no se debe practicar la idolatría y sin embargo te postras delante de los ídolos y vas y participas en sus templos. Profanar el nombre del Todopoderoso es una cuestión tremendamente importante para nosotros, indispensable en todo lo que sucede y que verdaderamente, amada familia, necesitamos pensar muy bien. Dice el libro de Yasayahu, porque este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. De nada sirve que me rinda homenaje, porque aquello que ellos siguen como mandamientos nada más son normativas de hombre. De boca nosotros podemos decir que amamos al Todopoderoso, que lo honramos, que Él es todo para nosotros, que nosotros únicamente le obedecemos a Él. Pero nuestras acciones indican todo lo contrario. Por ejemplo, el Creador dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama está en la luz. Pero resulta que nosotros guardamos rencor, nosotros guardamos resentimiento, nosotros guardamos sentimientos de venganza, de desquite. En nuestros corazones hay malas intenciones para con todos. Nuestra conducta, nuestra forma de actuar, los frutos que damos, no corresponden con nuestra profesión de emuná o nuestra creencia. Dijo nuestro don Yahshua HaMashiach, el árbol es conocido por su fruto. A un árbol sano no se le pueden pedir que se den en él los frutos enfermos o malos. Y a un árbol enfermo, a un árbol malo, no se le puede pedir que dé frutos buenos. El árbol, de acuerdo a su naturaleza, da los frutos. No se cosechan higos de los abrojos. No se puede cosechar espinas de la vid. Entonces, no es posible, dice el libro de Jacob, que de una fuente de agua dulce brote al mismo tiempo agua salada o agua amarga. Un alma llena de luz, un alma llena de pureza, un alma con dignidad, con respeto, nunca va a manifestar odio, resentimiento, maledicencia, corrupción, inmoralidad, perversión, venganza. Nunca un alma pura va a mostrar este tipo de cosas. Y un alma corrompida, una naturaleza corrompida, no va a dar justicia, ni bondad, ni generosidad, ni amor, ni perdón a nadie.
Nuestra conducta es el reflejo de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Profanar el nombre del Altísimo es tener una conducta, un comportamiento, una actitud que no corresponde con lo que nosotros decimos y hablamos. Si nosotros decimos, somos el pueblo del Todopoderoso, somos la luz del mundo, somos la nación elegida, pero en nosotros no hay pureza de intenciones, pureza de pensamiento, pureza de palabras, pureza de acciones. Si no tenemos honor, si no tenemos palabra, si nuestra palabra no vale para nada, nos comprometemos a algo y no lo hacemos, si traicionamos a quienes confían en nosotros, si abandonamos a nuestros amigos, si pisoteamos la dignidad de nuestros familiares, si hacemos todo lo contrario a los principios y valores de la honradez, la fidelidad, la honestidad, la pureza, si traicionamos, si engañamos, si mentimos, si manipulamos, no estamos honrando el nombre del Creador. El mandamiento va mucho más allá. No es solamente profanado el nombre del Altísimo cuando tú y yo pronunciamos su nombre en una conversación frívola, por supuesto, no debería ser así, pero aunque tú y yo nunca pronunciemos el nombre del Creador con nuestra boca, si todos saben que nosotros declaramos, que nosotros profesamos ser servidores del Altísimo, que nosotros profesamos ser hijos del Todopoderoso y que todo lo hacemos por el honor de su nombre, si nosotros no somos honestos en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos, nosotros estamos profanando el nombre del Creador. El Creador es nuestro Padre y nosotros formamos parte de una familia. Esa familia tiene un honor, esa familia tiene un buen nombre, un prestigio. ¿Cómo estamos nosotros actuando? ¿Qué tipo de comportamiento tenemos? ¿Cuáles son los principios y valores que nosotros tenemos? Nuestras creencias expresadas por nuestros labios son lo mismo que nuestras acciones. Si yo digo que toda mi emuná, toda mi fe, toda mi conducta está basada en lo que dice la Torá, la Sagrada Escritura, y la Sagrada Escritura me invita a ser honesto, a tener intenciones puras, a no participar de pensamientos obscenos, a no codiciar lo que no me pertenece, a no dar falso testimonio. Si la Sagrada Escritura me dice límpiense de la vieja levadura, de no dar mal testimonio, de tener una conducta intachable, honesta. Si a mí me gusta apropiarme de las cosas ajenas, si a mí me gusta hablar mal de los demás, calumniar, engañar, mentir, estoy deshonrando el nombre del Altísimo. Puede que tú y yo nunca pronunciemos el nombre sagrado, el nombre del Todopoderoso con nuestra boca directamente, pero tú y yo decimos, yo soy siervo del Todopoderoso. Ahora, preguntémonos, ¿la profesión de fe que tenemos con nuestra boca corresponde a la realidad de nuestro corazón? Recordemos que el Creador dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Los principios y valores que tenemos no corresponden con lo que dice la Escritura. Somos deshonestos. Decimos que amamos cuando en realidad no conocemos el amor. Hablamos de lealtad a nuestros hermanos y nosotros cuando estamos delante de su cara decimos una cosa y por espalda de esa persona decimos otra. Prometemos no abandonar a nadie y damos la espalda de inmediato, a la primera ocasión.
Somos personas que nuestras acciones dicen todo lo contrario a lo que la verdad dice. ¿Saben? El creador de los cielos y la tierra nos dice por medio de su Cohen Yehezkel que cuando los hijos de su pueblo, cuando la casa de Israel, especialmente el reino del norte y luego la casa de Yehuda, fueron llevados en cautiverio, cuando todos nuestros padres fueron llevados en cautiverio, dice, a todas las naciones donde ellos llegaban, mi nombre era profanado continuamente, porque las naciones decían, estos son el pueblo de Yahweh, y él los expulsó de su tierra. Como hijos de Israel, como nación elegida por el Todopoderoso, nosotros hemos sido llamados el hijo primogénito del Todopoderoso. Del pueblo de Israel se dice, tú eres mi testigo, ustedes son mis testigos, dice Yahweh, que yo soy Elohim y que fuera de mí no hay nada, no hay nadie, que antes de mí no hubo Elohim alguno, ni lo habrá después de mí. En toda la Torá se nos habla de la necesidad de ser honestos, de ser justos, de ser fieles, de no seguir las prácticas y las costumbres de las naciones paganas, inconversas y rebeldes. Toda la Torá nos dice que nosotros somos una nación apartada, separada por el Creador, para que por medio nuestro el honor de su nombre sea conocido. ¿Cómo me estoy comportando yo? ¿Cómo te estás comportando tú? ¿Qué tipo de frutos estamos dando? ¿Somos árboles sanos que podamos dar frutos sanos? ¿O nos pasa como la visión que tuvo Yirmiyahu? Recordemos que él vio en una visión 2 tipos de cestas, y en esas 2 cestas vio 2 tipos de higos. En los primeros dice, eran tan buenos y deliciosos a la vista para comer. En la otra parte dice, pero estos eran tan malos higos, que de lo malos que eran no se podían comer. Y luego explica que eso representa las 2 clases de personas que hay en la casa de Israel. Aquellas personas que verdaderamente llevan una vida digna, en honor del Todopoderoso, y otros que lo único que producen es que los impíos, los rebeldes, los malvados, sigan siendo malvados. La Escritura dice, ustedes fortalecieron las manos de los transgresores para seguir en su transgresión. Y por causa de ustedes, los que estaban, los impíos que debían morir, siguen vivos. Ustedes le quitan la vida a los justos. Cuando el Creador de los cielos y la tierra eligió a nuestros padres como su pueblo, como su heredad, Él dijo que eso lo hacía por la grandeza de su nombre, para que todo habitante de la tierra, todas las naciones de la tierra conocieran su gran nombre. De nosotros se dice, del pueblo de Israel se dice, ustedes son la luz del mundo. Y una luz no se enciende para tenerla escondida, se enciende para que resplandezca sobre todos los que están en la casa. Al pueblo de Israel se le dice también, levántate y resplandece porque llegó tu luz. La majestad del Todopoderoso ha resplandecido sobre ti. Entonces el asunto es, ¿qué clase de conducta tengo yo? ¿Cuáles son los frutos que estoy dando? Cuando las personas me ven, cuando las personas hablan conmigo, cuando las personas conviven conmigo, ¿qué ven en mí? ¿Ven al Todopoderoso? ¿Les dan deseos de seguir la voluntad del Creador y obedecerlo? ¿O se burlan del Altísimo por causa de mí? Ahora,
Quien se burla del Altísimo, quien desafía su nombre y lo profana, está atentando contra su propia alma. Repito, puede ser que tú nunca con tus labios pronuncies el nombre del Creador, aunque eres creyente. Porque dices, yo no pronuncio el nombre del Altísimo porque tengo miedo a profanarlo. Pero, ¿y tu conducta? Tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos, tus apetitos, tus pasiones, las intenciones de tu corazón, la forma como tú tratas a tu prójimo, ¿demuestran ese celo también por la kedushá, por el honor del nombre del Creador? ¿O simplemente con tu boca dices una cosa y con tus acciones dices otra? Como hijos hemos recibido educación de parte de nuestros padres, y cuando un hijo afirma que tiene los mismos valores que su padre, y su padre es un hombre honorable, trabajador, honesto, respetuoso, pero el hijo que profesa decir lo mismo o hacer lo mismo que su padre termina usando sus manos para la violencia, para la rapiña. Su forma de tratar a las personas no corresponde con lo que su padre le enseñó, no respeta a las personas, las utiliza, usa a los seres humanos como peones en el juego que tiene para poder llegar más alto, según él. No tiene palabra, se empeña su palabra y hace promesas y nunca las cumple. Su inteligencia la usa para el mal, su fuerza la dedica para extorsionar, para humillar a los pobres, para maltratar a los huérfanos, para abusar de la confianza de quienes le aman. Profanar el nombre del Creador es mucho más que simplemente pronunciar las letras y las vocales que lo conforman a la ligera. Puede que tú nunca pronuncies el nombre del Creador con tus labios, para no profanarlo según yo. Pero resulta que nuestro comportamiento está profanando el nombre del Creador. Y lo que las personas ven en nosotros no corresponde con los principios de la verdad y la justicia de las cuales nosotros decimos que somos defensores. De nada sirve al ser humano decir, yo soy hijo del Altísimo, yo soy hijo del Altísimo. Porque eso no se dice, eso se demuestra con la forma de vivir, con la forma de actuar. Las intenciones que el ser humano tiene en su corazón son perversas. La Escritura dice, todo designio del pensamiento, del corazón del hombre, está inclinado al mal. También dice, el corazón del hombre es engañoso en gran manera y es perverso. Tú puedes decir, yo puedo decir, somos hijos del Altísimo, pero son nuestras acciones, nuestras intenciones, lo que realmente demuestra quiénes somos. Cuando tenemos la oportunidad de actuar con honestidad, ¿actuamos con honestidad? ¿O simplemente creyéndonos astutos, creyéndonos sabios, perjudicamos nuestra propia alma, pensando que estamos haciendo cosas correctas cuando en realidad no las estamos haciendo? Nadie me ve, yo puedo hacer lo que quiera. Mientras no afecte a nadie más, yo puedo vivir como quiera. Puedo pensar lo que yo quiera. Cuidado, porque lo que hacemos aún en nuestra cámara más oculta, el Creador lo conoce y lo ve todo. Y nada hay oculto delante de los hombres que no llegue a ser manifestado, dice la Escritura. En aquel gran día, cuando el Todopoderoso juzgue a todas las naciones, aún lo más escondido del alma humana será revelado, y será dado a conocer quién es honesto y quién es mentiroso. Por eso, si tú dices creer en el Creador, si yo digo creer en el Altísimo y honrar su nombre, actuemos de acuerdo a lo que los principios de la Torá nos dicen que debemos hacer.
No participemos de las costumbres de los pueblos ni de las naciones. Aprendamos a aborrecer el mal. Hagamos diferencia entre lo que es profano y lo que es kadosh. La escritura también nos dice, límpiense de la vieja levadura, hablando de lo que es precisamente la fiesta de Hamatzot, que es la continuación del Pesach. Aquí la levadura representa las malas intenciones, las pasiones corrompidas, los planes perversos, los deseos inmundos de nuestro corazón, la envidia, los celos, la ira, el adulterio, la fornicación, la mala intención, el odio, el resentimiento, la farsa, aparentar ser justos cuando no somos justos, ser amigos del mundo, atentar contra la vida, contra la dignidad del ser humano, violar todos sus mandamientos. Decimos que creemos en el Altísimo, que obedecemos su palabra, pero profundizando nuestra conducta podemos darnos cuenta que no es así. Y pensamos que estamos engañando al Altísimo, pues la Escritura dice, no erréis, que de Elohim nadie se burla. Aquello que el hombre sembrare, eso también segará. La Escritura dice, ustedes sembraron vientos, cosecharán tempestades. Ustedes derraman sangre inocente, su sangre también será derramada. Ustedes despojan al pobre, ustedes también serán despojados. Ustedes humillan a las viudas y a los huérfanos, ustedes también sufrirán lo mismo. ¿Saben qué dice la Escritura? ¿Qué le dijo el profeta Natán, hablando por la inspiración del Todopoderoso al rey David? Tú pecaste contra el Altísimo, lo hiciste en lo oculto, y yo voy a destapar todo eso. Yo lo haré a la vista de todo Israel, para que todos lo vean. La Escritura dice que los malvados, los necios, los rebeldes, los desobedientes dicen, Elohim no puede ver, a él no le importa lo que pasa en la tierra, él no se da cuenta. Podemos hacer lo que queramos y a él no le importa. No nos engañemos. No nos engañemos. Él dice, ¿tú crees que porque yo guardo silencio, yo soy como tú? Nada hay que hagan los hombres en lo oculto que no se sepa, y nada hay secreto que no llegue a manifestarse. Hay un relato en el segundo libro de Reyes que nos muestra la claridad de estas cosas. Nos dice Nehemías, el autor de ese libro, que en cierta ocasión el rey de Aram o Siria había planeado realizar varios ataques en contra de Israel. Y dice que el Altísimo le habló a Elisha o Eliseo, su profeta. Y entonces él le mandó decir al rey de Israel, no vayas por tal y tal lugar, porque los arameos, los sirios, van a estar allí. Y la Escritura dice que en varias ocasiones esto se repitió. Y en varias ocasiones el rey de Israel envió a algunos soldados y exploradores que confirmaban las palabras de Elisha, el profeta. Y que a causa de eso en varias ocasiones el pueblo de Israel se libró de sufrir atentados planeados por los sirios contra ellos. Dice que esto sucedió de tal manera que el rey de Siria quedó muy perturbado e hizo un consejo de guerra y reunió a sus generales y sus comandantes y les dijo, ¿no me van a decir ustedes quién de los nuestros es un espía del rey de Israel? ¿Quién le está pasando información al rey de Israel de todo lo que hacemos? Y en ese consejo de guerra uno de sus comandantes le dijo, no majestad, no es así.
Ninguno de nosotros es espía del rey de Israel. Lo que pasa es que en Israel está el profeta Elisha y él le dice al rey de Israel todo lo que tú haces aún en tu cámara más oculta. Entonces tú y yo no podemos decir, como nadie me ve, como nadie sabe lo que yo estoy haciendo en mi habitación, como nadie puede conocer mi mente, como nadie puede conocer mi corazón ni mis intenciones, yo puedo hacer lo que piense, puedo hacer lo que quiera, pero que todos sigan pensando que yo adoro al Creador de los cielos y la tierra y que yo honro su nombre. Eso se llama tomar el nombre de Elohim en vano, profanar su nombre. Pensar que nosotros podemos profanar su nombre, jugar con el honor del Altísimo. ¿Saben lo que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis? Yo quisiera que tú fueras frío y no tibio. Quisiera que tú fueras frío o caliente. ¿Qué está diciendo el Creador? Yo quisiera o que tú te comportes como un pagano completo o que realmente actúes como un hijo mío, como alguien kadosh, puro y honorable. Pero dice, pero porque tú eres tibio, es decir, no eres completamente pagano, pero tampoco eres completamente kadosh, pero estás más al borde de ser un pagano que un ser kadosh. Entonces dice, por ser tibio yo te vomitaré de mi boca. Evitemos que el Creador a nosotros nos vomite. Evitemos que el Creador a nosotros nos reprenda y nos destruya. Porque el mandamiento dice, yo, Yahweh Elohim, no tomaré por inocente al que tome mi nombre en vano. Tú has hecho promesas en nombre del Creador, cumple las promesas que has hecho. Te has comprometido a vivir de acuerdo a la obediencia que el Creador exige en la Torá. Sé obediente. En la Torá se dice que al Creador le gusta que nosotros tengamos integridad de corazón, que no aparentemos, que no pretendamos tener en nuestra vida el altar del Altísimo y el altar de Asherah o Moloch al mismo tiempo. No hagamos estas cosas, no corresponden con lo que el Creador desea. Que el Todopoderoso nos guarde y nos bendiga y nos ayude para que no profanemos más su nombre. Yahweh te bendiga.